kann darüber muss man sein. La hondura da más conciencia sobre la existencia. Algunos piensan que a más conciencia, más sufrimiento. Otros decimos que a más conciencia puedes tener más sufrimiento, pero también mayores gozos. La filosofía te puede llevar al nihilismo o a la actitud de Epicuro, que es lo que enseña a vivir. Cuanto más tocas el corazón del mundo, se te abren las dos posibilidades, la desesperación o el gozo. Yo pienso como Unamuno, que por la mañana se levantaba creyente y por la noche se acostaba ateo. Así explicaba nuestro invitado para qué sirve la filosofía. Cree que quizá lo que dice no sirve para nada, pero lo dice por si acaso. Quizá entre los pliegues encontramos alguna clave para la vida buena, quizá nos sucumbamos en el pesimismo y quizá entendamos que si nos indignamos es que igual no estamos tan mal. Buenas noches y bienvenida a La Frontera, Javier Sadaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La frontera es tu sitio, ¿eh? Sí, yo creo que hay que andar cerca del límite siempre. Así es. Pero sin caer en el abismo. A ver, ¿por qué existe el mal? Mira, esa es la pregunta que se ha hecho, por ejemplo, la religión, o una de las religiones, creencias, más intensas, con la legión de teólogos, que son aquellos que tratan de apuntalar esas creencias, ¿no? Y desde el principio tuvieron siempre el bicho dentro. ¿Y el mal qué es? Entonces le dieron mil vueltas. Unos dijeron que era la contraparte del bien, que no podía haber si no había mal. Otros dijeron que era la pedagogía para poder vivir bien, que primero había que pasar por el mal. Y otros al final acabaron diciendo que en último término era, bueno, no lo último, propio de la libertad humana, que en un momento determinado cayó, no se sabe muy bien por qué lo de la manzana nos hizo caer tan bajos, ¿no? Y finalmente en lo que han quedado, que es un misterio. Para mí es, ya que has tocado ese tema, mira, hay una sentencia, una frase que se le atribuye a Epicuro y no es a Epicuro, es a Lactancio, que por cierto fue un padre de la Iglesia que lo que hizo fue decir que había que perseguir a los herejes y tal. Y por cierto, aprovecho la ocasión para decirlo antes de volver a Epicuro y al mal, que en un examen una vez dije que era de Lactancio y una chica examinándose en el examen que no había venido nunca a clase, sin embargo, vio mal los apuntes de otro y dijo, el mal es una cuestión de lactancia. No, bueno, no creo yo que sea eso, pero bueno. Entonces, te decía que el dilema es, si Dios es bueno y omnipotente, el mal no existe. Es así que el mal existe, y realmente existe el mal material, físico, el de la pena, el de la culpa. No es, o Dios no es bueno o no es omnipotente, y ahí nos quedamos. ¿Por qué nos ayudamos incluso cuando no podemos devolvernos el favor? Mira, yo una idea que tengo de favor es que cuando hago un favor y trato de hacerlos y recibo y con agrado los que me hacen, no lo hago para que me lo devuelvan. Es decir, de la misma manera que pienso que el ser solidario hay reciprocidad, que el ser moral es hacerte eco de los otros, tener el espejo al otro, en lo que es el favor, yo creo que el favor es gratuito. Eso lo vieron bien además. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué entramos en una casa ardiendo para ayudar a alguien que no va a poder devolvernos el mismo favor? Mira, a veces nos jugamos la vida. Sí, yo creo que puede haber, bueno, dos, hay más, ¿no? Pero tipificando un poco, uno puede ser una reacción espontánea porque somos empáticos, cosa que incluso está demostrada neurológicamente. Nosotros, en cuanto que a ti te pasa algo bueno, y seguro que te pasan muchas cosas buenas, ¿no? Últimamente sobre todo, pues inmediatamente se encienden a mí unas luminarias que son mis neuronas, ¿no? Y en otros casos... En el espejo, ¿no? Las neuronas sí, espejo. Que por cierto se pensaba que estaban en el cerebro y está por todo el cuerpo, ¿no? Primero se investigaron, se descubrieron en los monos, en nuestros primos hermanos. Y el Ricciolati, el que la descubrió, fue premio Nobel. Después, por eso, me parece un descubrimiento que explica hasta cierto punto la empatía. Y después, la otra razón por la cual yo puedo salir corriendo si te queman, pues no se te queman la casa, que a ti no te la van a quemar, ni mucho menos, ¿no? Esperemos, vamos, no se puede, en este país no se puede decir nunca. A ver el PP qué hace, porque cuando estos pierden el poder se ponen muy locos. No, quemar las naves tampoco. Las naves no las van a quemar. Entonces, también es un acto de voluntad. Cuando tú en el otro ves a alguien que es como tú, que estás en el mismo barco, una cosa que repito yo con mucha frecuencia, que pertenecemos, bueno, no digo a la misma especie porque no me gusta la expresión y además no es muy exacta, pero sí que estamos, insisto, en el mismo lugar en donde, bueno, se juega lo que es la comunidad humana, hay una reacción, decir, a este le ayudo. Pero también lo matamos, en una guerra,
una confrontación. Esa es una de las características típicas de los humanos. Un ejemplo que yo lo digo también mucho y parece que es un poco repetirme como los chistes del sargento en la mili que decían, yo no la hice afortunadamente porque yo por las biotrías. Pero es que a mí me Yo porque me hice insumiso. Exacto. De lo que tú mucho sabes. Yo sé bastante, sí, porque también me hice insumiso con vosotros. Y una cosa muy importante que tienen que recordar la gente joven, no era lo mismo ser insumiso que objetor de conciencia. Claro. Que no es lo mismo. Los insumisos nos llevaban a juicio. A juicio. Y dependiendo del juez, pues exactamente, te absolvían, te encarcelaban. Eras un desobediente civil de verdad. Claro. No un medio desobediente civil, ¿no? Con todos mis respetos a algunos amigos que han sido, pero es lo mismo. Cuando decidí con mi amigo Emilio Alvarado hacernos insumisos, nos quedamos los dos una semana en la cama enfermos. Claro. Nos iban a inhabilitar, no íbamos a tener beca, no íbamos a poder ser profesores. Nos la jugábamos. Te la jugabas, pero era una pelea de nuestra época. Sí, pero fíjate, volviendo, si me permites, vamos, sí. ¿No? Podemos hablar de los insumisos. Y además, uno de los verbos que se introdujo entonces fue insumitirse, ¿no? Que, bueno, me imagino que no lo habrá recogido la Real Academia, y cogerá otras cosas que a lo mejor son, no sé, son más o menos tonterías. Pero la noción de insumiso es muy importante, ¿eh? Insumiso es, vamos a ver, no ser insumiso por deporte, sino tener muy claro que si uno no tiene normas, como decía Sócrates, y después han repetido algunos, me parece muy bien, pocas, y que se cumplen, pero que son justas, uno no tiene por qué aceptar esas normas. En las normas yo limito mi libertad, te la limitas tú, porque los dos estamos en función de buscar un tipo de convivencia que sea digno para ti y para mí. Y la insumisión tiene que darse, y yo creo que una de las cosas que en el libro, yo no digo, no sé si hablo de la insumisión o no, en este último que he escrito, pero tus memorias desvergonzadas. Desvergonzadas, ¿no? Sí insisto en que, es decir, obedecer por obedecer, decía el filósofo este que siempre se le cita, parece que cita siempre Nietzsche, es de miserables. Eso de bajar la cabeza, pero usted, ¿por qué baja la cabeza? O decir que eso es negro cuando es blanco. Pero vamos a ver, usted, ¿cómo puede tener tan poco aprecio a sí mismo, ¿no? Pero si me dejas decir más ahora lo que has dicho tú respecto, porque unas veces ayudamos, otras no. Bueno, esa es un poco también una de las cosas más estudiadas actualmente y que probablemente nos moriremos sin saberlo nunca, que es un acto responsable y por lo tanto que se me atribuye a mí, libre. Que ese parece, algunos dicen, yo en esto soy muy... Es decir, vivo en la contradicción. Científicamente yo creo que no hay ninguna razón para decir que somos libres. Sin embargo, yo estoy hablando contigo y espero que alguien me esté viendo, o por lo menos yo sí estoy recordándoles, porque creo, no, espero a alguien no, muchos, millones, porque creo al mismo tiempo... Millones no, pero algunas decenas de miles, ahora que son las exactamente 21 a 28. Pues fíjate, de hoy jueves... Estaba Nietzsche, que no es de mi acuerdo, yo no soy de la suya, no es santo de mi devoción, pero de las muchas frases que tiene, una que dice que me parece importante, también la dice un tal Locke, que esa a los liberales les gusta mucho, ¿no? No lo que voy a decir yo, sino lo que decía Locke. Yo escribo, pero si me leen 4 o 5, me bastan. Javier, Pinker dice que nunca en ningún otro momento de la humanidad hemos estado mejor que ahora. Las mujeres han estado más reconocidas, menos pobres, más nivel de salud, más nivel de educación. Y sin embargo, la sensación que tenemos no es esa. No solo la sensación, sino creo que Pinker ahí, no digo que no sea veraz, si lo piensa, lo piensa. Bueno, las cifras no andan desencaminadas, ¿no? Miras el número de pobres... Perdona. Yo creo, vamos, Pinker, que hay cosas de Pinker, del primer Pinker, y sobre todo desde el punto de vista... Bueno, él es discípulo a medias de Chomsky, pero no ha seguido a Chomsky después, porque lo que está dando es bastante, me parece, material y misiles a la derecha clásica. Estamos, ¿por qué protesta usted? Pero yo creo que se hace una proporción que es falsa. Que, por ejemplo, haya más teléfonos ahora que hace un siglo podría parecer un progreso, y lo es en términos puramente cuantitativos. Ahora bien, como hay que comparar, y no lo hace Pinker en ninguno de sus 2 últimos libros, es lo que se podía en la media, lo que se podía hacer y lo que se hacía, y lo que se puede hacer ahora y lo que se hace. Y ahora tenemos, por ejemplo, una cantidad de medios de todo tipo, incluso para abastecer a 3 o 4 veces la humanidad, y se muere mil de hambre. Proporcionalmente, yo creo que no estamos mejor, incluso peor. Claro, pero la idea es, por ejemplo, que la esperanza de vida ha crecido, sí. Hay menos pobres, las mujeres, creo que es evidente, ¿no?, que en ningún otro momento de la humanidad han tenido tantos derechos como tienen ahora. Y sin embargo es verdad que hay
algo que no terminamos de clarificar, donde dices, algo me falla en ese discurso tan optimista de que debiéramos estar contentos por la mejora de esas que, variables. por cierto, el optimismo, que está, no solo es Pinker, en este momento hay una especie de legión de optimistas, que haría falta verlas precisamente con la hegemonía de los poderes, especialmente los poderes económicos, que son los principales, ¿no? Entonces, yo, aparte de lo que he dicho antes, de la proporción, que en eso yo además soy muy aristotélico, yo creo que las cosas hay que verlas siempre equilibradas, como decía también Hume, que diría la gente, Hume, ¿no? Esto después no es tan verdad, porque esta gente no levanta las faldas a lo que ocurre. No digo lo que ocurre en Guatemala, países que van para atrás constantemente, en África. Países como España, que tiene, bueno, yo me refiero a que, vamos a decir, me hago eco de Cáritas, 10 millones de gente que lleva muy mal. No será, se dirá, sabes, que se distinguen pobreza y pobreza extrema. Hombre, pobreza extrema no es tanta, pero pobreza, gente que llega muy mal a fin de mes, gente que está ganando 600, 800 euros trabajando 12 horas, y parece que eso no cuenta. Que haya pena de muerte, y esto lo repito con mucha frecuencia, en la mayor parte de los Estados Unidos, eso parece que no cuenta. Que lo que está pasando en todo Oriente Medio esté repercutiendo de una manera extraordinaria en niños, viejos, no viejos, mayores, todo el mundo, parece que eso no cuenta. Y solo cuenta aquellos aspectos que efectivamente, yo, vamos, acabo de hablar al mediodía precisamente de, y lo digo rapidísimamente, del Homo technologicus. Eso es un avance impresionante, y la biomedicina, avance impresionante, pero ¿para quiénes? Para unos pocos. Y otras cosas quedan en el aire. Hay una cosa que me costó mucho entender, y es ver, por ejemplo, que en América Latina la gente era más alegre o estaba menos triste que aquí en Europa. Mira, Juan Carlos, a mí eso me parece por una parte bien, y me parece por otra parte, con todos mis respetos a ti, por supuesto, falaz. Y te explico por qué. Vamos a ver, en todos los libros que se han escrito, y se han escrito últimamente mucho sobre la felicidad, y yo le tengo uno de los grandes temas, porque es el tema de la ética, y es el tema de la vida humana. Vivir lo mejor posible dentro de las muchas miserias que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que me encontré con el rector de una universidad, porque lo había oído tanto en los libros, y en este caso era una persona ilustrada la que me lo decía, pero si son mucho más felices los marginados en México que nosotros, que los grandes magnates. Y le dije yo, ¿y usted por qué no se cambia entonces? Y me cambió de conversación. Pero fíjate que yo sí te podría contestar que la diferencia está en que ellos... Es una felicidad que yo entiendo que de alguna manera tiene algo de infantil, porque no tienen el contraste. Sí, nosotros sí tenemos el contraste. Vamos a ver, yo creo que eso es una verdad, pero una vez más te digo que a medias. Por ejemplo, hay gente, es un poco lo de Epicuro, que antes lo citabas, al cual para mí es una referencia importante en la vida, en la mía y en la que yo deseo, a aquellos que quiero e incluso a aquellos que no quiero. Una cosa decía Epicuro, lo importante no es, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ahí son más felices. Necesitan menos. Pero por otra parte, si hay tantos bienes alrededor que les podrían al mismo tiempo dar una serie de bienes materiales y esos llamados espirituales o intelectuales, pues mejor. Claro, pero resulta que nuestra sociedad ha venido acompañada con alguna suerte de Pedro que viene con su rebaja. Es decir, en las partes, a mí me suena. En las partes más ricas de nuestras sociedades, hasta un 30% de gente llega a final de día con ansiolíticos, antidepresivos, drogas. Entonces, uno tiene la sensación de que algo hemos hecho mal, ¿no? Es decir, bienestar, esa construcción acumulativa de bienes, pero al final dices, algo falla, algo no estamos haciendo bien. Pero totalmente de acuerdo, y además tiene que ver, pienso, con lo que, o quisiera ser coherente con lo que he dicho antes. Hay un libro que recomiendo a todo el mundo, y aunque sea una pedantería recomendarlo, bueno, pues me parece que es el de Freud, El malestar de la cultura. Decía, estos avances aparentes que tenemos, en el último tiempo se están haciendo, reprimiendo una cantidad de cosas que son muy nuestras, que son nuestras potencias, y están haciendo que la gente, bueno, pues sea cada vez más neurótica y estemos llenos de ansiolíticos. Pues ansiolíticos, en algunos casos yo los tomo, porque bueno, porque he tenido una pérdida gravísima que pues me ha sentado pues con el shock que tiene uno, el típico shock postraumático, pero porque al final ese que tortura, ese que se porta mal con otros, en los términos que sean, y que después tiene una sensación, por lo menos de vergüenza o de culpa, necesita algo para poder seguir
sigue haciendo, para repararse. Para repararse. E incluso yo creo que también tiene que ver con la cantidad. Bueno, tú has citado la Sociedad del Espectáculo antes, que por cierto, el que escribió la Sociedad del Espectáculo se suicidó, ¿no? Bueno, te acordarás. Bueno, te acordarás. Tú no te acordarás, porque eres... Bueno, acordarme no me acuerdo. Pero lo sabes. Pero lo sé. Pero somos los mayores y lo sabemos. Entonces, y después porque la sociedad es una sociedad que a mí me parece tan inmensamente... No lo digo perdonando la vida a nadie, Dios me libre, porque además la ética, por encima de todo, no perdona la vida a nadie. Simplemente, bueno, lo que quiere es que vivamos bien, él lo intenta y bueno, y pone los medios teóricos y prácticos a su disposición. Pero es que estamos, es decir, hay una superficialidad tal, una cantidad de estímulos que nos atontan, que entonces al final uno acaba noqueado. Y ante eso, y ante todo lo que se te ofrece, que a veces es pura basura, pues uno tiene que defenderse. Y la mejor manera es un fármaco, claro. Lo que planteábamos de Pinker, yo creo que las cifras son objetivas de la posibilidad de medir, ¿no? Cosas que yo creo que es mejor vivir más que vivir menos, ¿no? Tú puedes decir, ya, aunque te veas una mierda, ya, pero es mejor, nadie quiere morirse, ¿no? Y es mejor que las mujeres tengan más derechos, y es mejor que la gente tenga educación, y es mejor que la gente tenga sanidad. Hay dos elementos que me parecen preocupantes. Uno es, trabajamos más horas, ¿no?, que un esclavo en la Grecia clásica. Y luego creo que el otro elemento que tiene que ver con lo que dices es que tenemos mucho miedo, ¿no? Miedo a las guerras, miedo a las pérdidas, miedo a prácticamente todo, como decía Galeano. Hay tres cosas que me interesa de lo que has dicho. Bueno, me interesa todo, pero bueno, quedó bien así diciendo esto, ¿no? Bueno, es el miedo, una de ellas. El segundo punto que tocabas era, bueno, me has dicho tres, ¿no? Y el primero, trabajo, ¿no? El trabajo, el segundo, y el primero era el de la querer vivir más. Vamos a ver, yo no quiero vivir más si voy a tener un ictus y me tiene 2 años tumbado. No, que quede claro, porque bueno, eso es que es un don la vida. Bueno, la vida es un hecho. Un don será para el creyente y bueno, con todos mis respetos. Para mí es un hecho. Yo no he pedido permiso a nadie para estar aquí y ni quiero pedírselo a nadie para marcharme de aquí. Y entonces el tema de la eutanasia es un tema muy importante. ¿Te preocupa? Me preocupa y he escrito bastante y lo he vivido, además, lo he vivido en carne propia, pero como si fuera en carne propia. Entonces, vivir, mira, los grandes científicos son científicos empresarios, ahora los de las nuevas tecnologías, sobre todo los de biología, ¿no? Vamos, de biología, de genética, epigenética, bueno, esto es todo un tema. Y hay dos que dicen, vamos a poder vivir con calidad de vida 210 años. Bueno, si es con calidad de vida, bien. Claro. Y con una cosa clara, que en el momento yo quiera irme de aquí, porque estoy mal o me aburro, por cierto, en Bélgica se va a plantear enseguida, aparte de los supuestos clásicos para la eutanasia, otro que es el hastío de la vida. Entonces, vivir más, pues mejor, de acuerdo. A principios del siglo en España la media era como 30 años, una cosa, vamos, bajísima, ¿no? Y ahora son 85, 84, algo menos las mujeres y parecido a los hombres. Bueno, pues me parece en principio bien, pero se volvemos siempre con lo mismo. El asunto no es, siempre me tiene que salir algo en latín, es de Séneca. Vita non lunga, sed bona, la vida que no sea larga, sino buena. La calidad que esté siempre por encima de la cantidad, como cantaba la canción, ¿no? ¿Cómo te nació la conciencia? Mira, yo eso creo que es uno de los temas que a mí me parece, en principio, desde el punto de vista teórico, más apasionante, que es la conciencia. No la conciencia, pero la conciencia la tiene también un perro. El perro sabe que va a venir el amo y le va a dar el hueso. La autoconciencia, eso es lo típicamente lo humano y en donde están excavando y excavando los neurocientíficos y encontrándose con que es muy difícil. Hay una parte del cerebro en donde hay una cantidad de conexiones, la conectividad es la palabra clave ahí, ¿no? Que hacen que en un momento determinado pasemos del homo... Bueno, aparte de una cosa, no hay un paso, hoy me despierto y ya soy consciente. El Homo habilis de hace 1,5 millones de años era consciente, autoconsciente, a lo mejor no. Es decir, que es un proceso en el cual estamos nosotros, no sabemos bien dónde podemos llegar y tampoco sabemos bien catalogar a los otros. Pero nosotros sabemos que en un momento determinado yo soy consciente de que estoy hablando contigo y tú eres consciente. Entonces, hay dos tipos. Una cosa es ese tipo de conciencia que no lo sabremos nunca. Yo creo, bueno, ojalá sí, pero creo hay un último artículo que dice, siempre dicen lo mismo, que está en todas partes del cerebro, etcétera, pero no acaban de ponerse de acuerdo y será muy difícil. Y hay otra idea de conciencia que me parece esa fundamental. La idea kantiana es, Kant es un gran filósofo, estoy seguro que todo el mundo lo sabe. Es que yo una vez leí en un libro de filosofía
Kant decía, salió otra vez y murió. Y era pequeñito, bueno, 1,50, pero bueno, ¿qué tiene que ver que fuera pequeñito? Bueno, a lo mejor... Su filosofía, ¿no? No, y tantos, y Canetti, y tantos más, ¿no? Pero... Es como la vicepresidenta, Soraya, que es pequeñita, pero su poder era Pero inmenso. matona. Entonces, la conciencia importante es la conciencia moral, el tribunal de la conciencia. Cuando dentro de las posibilidades que tenemos, que no son tantas como creemos para hacer introspección y saber qué es lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que esperamos de los otros, lo que a mí me hace en esta vida, bueno, pues ser un poco más atento a las cosas que hay a mi alrededor. Primero las personas, primero el paisaje, que decía Unamuno, y después el paisaje. Pues eso es lo importante. O sea, te preguntaba más por la segunda. Es decir, tú no has renunciado, creo, a ninguna de las peleas de tu época. Yo he dicho la mía, ¿no? Quizá también la guerra, pero tú es que has estado en todas. Has estado en la lucha contra la tortura, en la defensa de los presos, en la lucha contra la guerra, en la de la insumisión, en la defensa del aborto. Pocos hombres estaban defendiendo a las mujeres en ese caso, en la defensa de los derechos sociales, en la defensa de la autodeterminación de las naciones sin Estado. Prácticamente has peleado todas las peleas de tu generación. Eso es verdad. ¿Por qué? Y sí, y creo que me he radicalizado incluso. Es decir, con la tolerancia que uno va cogiendo con los años, no la intolerancia sobrante, que diría muy bien Marcuse, ¿no? La tolerancia, lo que me parece absolutamente intolerable, pues eso estoy tolerable. Pero todo lo demás, digamos que soy muy abierto, pero a mí me parece cada vez más que podríamos hacer innumerables cosas mejores y no las hacemos, ¿no? Ahora, la pregunta es muy difícil de contestarte y sobre todo me gustaría yo tener un gran observador que dijera ¿por qué haces eso? Yo así una pregunta, digo, una respuesta rápida, pero creo que es en la que pienso, en la que creo, que por encima de todo me apetece ser fiel a mí mismo. ¿Pero no te pasó como a Nietzsche, que viste a alguien maltratando un caballo o algo así que de repente dijiste, ¿aquí qué está pasando? No, yo sigo siendo rara avis, porque es verdad. Creo que en esta serie que has dicho tú y algunas otras más que vienen y están por venir, o vendrán, sin duda alguna, me encuentro también bastante solo. O sea, dentro de lo que es mi ámbito, mi humus intelectual, pues me encuentro bastante solo, ¿no? Pero yo no he visto el caballo, he visto muchas cosas, creo que hay algunas que que todas ellas han ido haciendo que al final el lienzo sea el que te he dicho, que me quiero tocarme a mí mismo y ver que hay, bueno, que mi corazón sigue latiendo, ¿no? Bueno, pues mi infancia sí que ha sido en ese sentido, me ha enseñado mucho. Yo nazco en Euskadi, una parte muy castellanizada, que es Portugalete, pero con los jirones de la guerra allí. Y veo cómo mi padre tiene que trabajar, cómo le quitan su puesto de funcionario, cómo algunos hermanos míos acaban en la cárcel. Todo ese tipo, y o cercanos, próximos, todo eso evidentemente me dio una conciencia política. Y en eso estoy muy agradecido a mi niñez, mi adolescencia, en donde estuve. Pero después uno construye eso, porque hay otra gente que lo vivió igual que yo y están en la otra orilla, están en la otra frontera, ¿no? Oye, ¿los ordenadores, a ti que te interesan las tecnologías, nos ordenan o nos desordenan? Sí, eso es... últimamente además estoy hablando bastante de eso porque a mí me pasa una cosa muy contradictoria, pero bueno, a mí pues hay una serie de contradicciones, la de la libertad, que a mí me parecen creativas. ¿Por qué voy a decir yo que voy a negar lo que me interesa políticamente? Acabo enseguida, llevo a los ordenadores, pero déjame hacer esta paradilla. Te dejo. A mí que siempre cuando contesto empiezo así y me regañan, ve al grano. ¿Ah, sí? Yo te dejo que no vayas al grano, bueno, que pues des tu vuelta. Voy al grano inmediatamente, ¿no? Pero no, las contradicciones, bueno, pues hay tantas que uno dice, bueno, es que yo sigo queriendo una democracia directa. Al mismo tiempo prefiero que ganen unos y que ganen otros. Es decir, que hay una especie de contradicción ahí. Al mismo tiempo, pues me ciño a ciertas cosas de la democracia representativa, las menos que puedo. Bueno, pero en fin, en el caso de los ordenadores, a mí me parece que es un avance extraordinario teórico que puede darnos muchos bienes y por otra parte puede alienarnos del todo. Pero eso es como la rueda que se inventa en Sumeria, que al principio es el gran avance, posibilita el comercio, cosa que agradecería mucho Escotado, por cierto, y por otro lado, pues es el carro de guerra de los hititas que después mata. Es decir, que por una parte están haciendo dos cosas que me parece que pueden desordenarnos. Una, que quede esto de tal manera dentro de nosotros que nos haga tener una inteligencia artificial muy desarrollada
pero una falta de afectos, una falta de sensibilidad y una falta de conciencia moral grande. Y por otra, que al final, se lo oí una vez a Tamames, que ahora, por cierto, está más bien en otra orilla, ¿no? Es que vamos a acabar teniendo una sola empresa. Es decir, que los ordenadores... Como la marca Acme, ¿no? De los dibujos animados. La marca, Todo bueno, va a ser marca Acme. Exactamente. Y es que los robots, en todas sus fases, la inteligencia estricta, la ampliada, la menos ampliada, etcétera, todo eso lo están manejando Google y 2 o 3 más. Amazon, Facebook. Te lo decía porque tengo la sensación de que el desarrollo tecnológico va más rápido que nuestra reflexión moral. Pasan cosas que no sabemos entenderlas. Infinitamente más. Ha hecho un cuadro precisamente de la... Y en un momento en donde, en la transición, yo recuerdo que erais varios filósofos. Ahora no sé dónde están. La pregunta me la hago yo también, ¿eh? Ya. Yo también me la hago. Me incluyo porque soy muy autocrítico. Porque, por ejemplo, sí que hay cantautores. Que Sí. antes había y ahora sigue habiendo cantautores. Bueno, pero respecto a la pero lo que filosofía, no hay son filósofos. lo que ha habido es un ataque directo a la filosofía. Es que el tema de la filosofía, entendida, al menos como creo que hay que entenderla, como aquel que plantea problemas e intenta buscar soluciones, pero no se limita. Es decir, ve la otra cara de las cosas, ve otra cara de la luna. Eso no interesa en esta sociedad absolutamente nada. Y los poderes políticos, los poderes que dominan la ideología en el sentido marxista de ideología, bueno, la filosofía, pero la han quitado. No sé si la van a poner después, pero prácticamente la han anulado, ¿no? Entonces... Sí, lo planteaba porque, por ejemplo, estoy viendo una serie, Westworld, no sé si la has visto, ¿no? He oído, pero yo no lo veo. Es no unos soy de parques de ocio temáticos donde hay seres humanos que en realidad son robots. Es en el oeste, entonces tú puedes ir allí, puedes matar, robar, golpear, torturar, violar, pero son robots y te lo permiten y a ti no te pueden hacer daño, ¿no? Entonces tú puedes poner allí un comportamiento nada empático, presuponiendo que no hay daño moral porque son robots, ¿no? Pero no está claro que eso sea simplemente así. No, vamos a ver. Yo respecto a la filosofía también tengo que decir que últimamente las grandes, Silicon Valley, por ejemplo, están pidiendo filósofos, ¿eh? Por algo será. Es decir, que después queda siempre la pregunta latente, queda siempre la interrogante, y esa siempre me lo dará alguien que por lo menos haya dedicado ciertas horas a leer, a mantener ciertos aspectos buenos o interesantes, importantes de la tradición y que me vienen bien. Es decir, por lo tanto, el filósofo parece que no está tan fuera de lugar. Después, respecto a los robots, yo estuve viendo con mi nieto ayer una serie que me parecía horrorosa, en donde se mataba a uno a otro con una facilidad tremenda. Y eso me parece que es uno de los mensajes más perversos que se están dando en muchas de estas series, por lo que me cuentan y por lo que yo puedo otear. Y por otro lado, ese ser que podría venir, y yo, por una parte, bueno, creo que si es para bien, muy bien, que sería lo que el superhombre, es decir, alguien que tiene unas capacidades extraordinarias, incluso nuestro cerebro mucho más desarrollado, que en eso se basa, en módulos cerebrales, y una gran sensibilidad que no la veo por ningún sitio que pueda tenerla, me parecería excelente. Pero yo creo que vamos a avanzar precisamente a lo que acabas de decir tú, a algo que sea muy racional, pero muy racional desde el punto de vista exclusivamente de la utilidad que puedan tener de algo, pero muy fuera de todos aquellos aspectos que nos humanizan. Y eso tiene que ver con una cosa que también tú siempre te preguntas, ¿qué es eso de la buena vida? Sí, yo suelo revisar, vamos, para que no después te llamen la atención, que me dejas hablar mucho. Mira, yo la dejo en 2 cosas, la buena vida, es en 3. Una, gozar de todos los placeres que tengamos a mano sin hacer mano a otro. Si hay un buen vino, el que estás tomando ahora no es buen vino, pero bueno, si hay un buen vino, un buen vino. Es agua. Es agua. Keine Macht den Dürfen. Bueno, ya, Keine Macht den Dürfen, mein Freund. Sí, señor. Ich kenne das. Bueno, entonces, Ningún poder a los idiotas, dice la taza. Exactamente. Bueno, y Gibetsu, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo del...? Sí, nos vamos como a 1000 sitios, ¿no? Te planteaba si la buena vida, de alguna manera, en este mundo de desarrollo tecnológico... 3 cosas que, bueno, después ya utilizaremos, como en todo el problema no es el qué, lo decía, si querer, sabemos lo que queremos, querer vivir bien, hasta el suicida. El problema es cómo. Bueno, yo creo que hay 3 cosas para vivir bien. Bueno, era lo del agua o vino, o en un término, la amistad, ¿no? Que es una de las cosas más gratas que puede tener el ser humano, y la otra, la conciencia satisfecha. Es decir, cuando tú haces aquello que crees que debes de hacer y por lo tanto te sientes contento, no te tienes miedo a ti mismo, que es una de las pruebas mayores de felicidad, percibirse, como decía Walter Benjamin, a uno mismo sin miedo. Y la tercera, pero que sea para todos.
Claro, la tercera es importante porque hay gente que dice la segunda, claro. Fundamental. Ya. ¿A quién le hace daño pensar en algo que es más grande que nosotros mismos? Bueno, a algunos les da su consuelo, ¿no? Es decir, la idea que se tiene de los dioses, de Dios, en las diversas religiones, pues claro, no habría que olvidar que hay como 10.000 religiones, claro, o sea que no solo es esta, la culturalmente la nuestra, en la que hemos crecido. Y a ese, bueno, eso más bien les consuela de los males que puedan tener este mundo y sobre todo de una de las causas de nuestras emociones más tristes, que es la muerte, ¿no? Y entonces se crea un ser superior. Pero claro, por otro lado, ese superior hay que temerle, porque te manda, y te manda cosas que muchas veces van en contra, nos han mandado un cantidad. Hay necesariamente que temerle, no podemos hacer como Pascal decía, decir, bueno, pues si existe no pasa nada y si no existe tampoco haz como que existe, porque ¿qué problema tienes? Sí, lo que pasa es que yo a Pascal le contrapongo a Nietzsche en lo siguiente. Pascal decía, este mundo no vale para nada, pues creamos en otro, ¿no? Y Nietzsche decía, como no hay otro, gocemos en este. Bueno, la apuesta de Pascal a mí me parece que tiene mucho de ficticia. Y Pascal fue un hombre que sufrió mucho más de lo que parece. ¿Se puede ser nacionalista y de izquierdas? Yo creo que se puede ser. Yo tengo un libro que se llama Nacionalismo de Izquierdas, ¿no? Que me lo presentó, por cierto, Arzallus, ¿no? Bueno, entonces, yo creo, bueno, nacionalismo se dice de tantas maneras, claro. Es decir, que hay un nacionalismo que parece repugnante. Yo repito mucho lo de Unamuno, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, dígame usted que entiende por creer, por existir y por Dios. Claro, y entonces le contesto. A mí me basta con que me diga alguien que me dé un concepto coherente de Dios, que no lo encontró nunca. Me bastaría. Pero oye, nacionalismo, te voy a hacer preguntas como rápidas que se nos ha acabado el tiempo. Sí. ¿Se puede ser nacionalista de izquierdas? Se puede ser independentista y de izquierdas. Aunque la parte que se independice sea una parte rica de un Estado donde hay zonas más pobres. Bueno, hay cantidad de partes ricas que pueden estar bien, mucho mejor con aquellas que son pobres cuando son independientes. La redistribución de la renta entre Francia y España es mucho más difícil que la que hay entre el País Vasco y Andalucía. Quitemos las fronteras. A mí, evidentemente, yo eso lo recordaba muchas veces a algunos que había dicho yo, entre el hambre de Andalucía y la autodeterminación, lo decía entonces, lo diría ahora, la autodeterminación del País Vasco, primero es más importante el hambre de Andalucía. Ahora, que los que son responsables del hambre de Andalucía arreglen las cosas. Hay una irrupción del feminismo y está como reacomodándose en la sociedad, pero viene, creo que con ese reacomodo, con también sus peligros. Por ejemplo, hay un feminismo neoliberal. Cierto, y puede haber un feminismo que coja aspectos muy deleznables del machismo. El feminismo, si es el feminismo que a mí me parece que es bueno, y afortunadamente se impondrá, si es el que interesa, es entre los hombres y las mujeres igualdad de trato. Y la igualdad de trato quiere decir igualdad de derechos. Y los derechos son civiles, socioeconómicos y esto de las terceras generaciones. Por lo tanto, con la mujer, el hombre con la mujer el hombre, que tengan los mismos sueldos, que tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Todas las demás cosas pueden ser más accesorias en función de las diferencias que tenemos, biológicas o mitológicas, lo que sea, ¿no? Decía Marx que situaciones desiguales hay que tratarlas de manera desigual. Lo decía Aristóteles. También Aristóteles. Como toda la primera parte del Capital la saca de Aristóteles, claro. Es decir, que es verdad que esa unificación es muy liberal también, ¿no? Es el ser humano. Yo no veo hombres y mujeres, veo seres humanos, que es lo que después reduce Rivera a decir no veo hombres y mujeres, veo españoles. No, lo que diga Rivera, pues das tú lo que me interesa. Pero bueno, hay dos concepciones de liberalismo, hay muchas, pero dos. Una es liberalismo posesivo, que es lo que decíamos, todo para mí. De Macpherson. Macpherson, libro esencial. Y el liberalismo que decía Chomsky, si lleva sus últimas consecuencias, lleva al anarquismo, al sano anarquismo. Que yo quiero ser un individuo que tengo para mí como el otro, exactamente igual que el otro. Javier Sada, ¿merece la pena revisar la transición española? Yo creo que sí. Porque en tu libro haces un repasito también de gente que son como grandes gurús, grandes figuras intocables y que tú no dejas títere con cabeza. Sí, lo hago respetándoles porque yo no suelo faltar al respeto a nadie, pero no me callo tampoco. Y hay gurús, sea filosóficos o sea mediáticos, que doy su nombre, porque la gente no suele dar un nombre. Es igual cuando dice, mi partido... ¿Tres nombres de esas personas que crees que hay que recordar que no eran tan excelentes como se decían? Mayor Zaragoza, que entre otros fue responsable de la expulsión nuestra de la universidad, puesto que era su secretario, creo que en el franquismo. Pero es un hombre que ha cambiado, ¿no? Ojalá, bienvenido al club.
Sí, yo creo pero que lo ha digo, cambiado. no, hombre, que ha cambiado es evidente. Mira, eso sí que tienes toda razón, ha cambiado. Si el travestismo, lo decía Gramsci, es una de las cosas más abundantes en política. ¿Te crees que es un cambio Ah, no superficial? lo sé. Ahí ya sí que no entró. Ya. Si ha cambiado de verdad, mejor. Pero digo que ha sido así. Y Ya. decía, como decía Keynes, entre otros. ¿Quién más? Digo de Lledó, que a mí me parece, así como me parece una persona excelente, como se portó bien conmigo, pues digo que filosóficamente que no, me parece que tiene los méritos que después le ha dado lo que llamamos el establishment. Y hablo de Gabilondo, también, que ha sido siempre elegante conmigo. Que me Ángel parece Gabilondo. bueno. No, yo el único nombre que doy, a Ángel lo cito indirectamente, porque ha sido, pero el único nombre que doy, cuando quiero hablar un poco a veces de la falta de resistencia de este país, de la incapacidad que hay para rebelarse ante la injusticia, de por qué tenemos tanto miedo a cosas, bueno, que en último término hay que tener miedo al fuego, pero a otras cosas no hay que tenerla, y si no, usted se expone, de esos tienen siempre unos clichés. Yo oigo a Gabilondo y me quedo contento ya, ¿no? ¿Y qué 3 nombres rescatas? Mira, yo a Anguita, que me parece una persona, me pareció, siempre que le he visto me ha parecido excelente, a Camacho, que en lo que le conocí y en lo que vivió me parece que siempre fue ejemplar, que es muy importante. O sea, en la ética tiene mucho de modelo también. Actúe usted en la vida como es, ¿no? Y después, y yo en lo que es ya lo más cercano, todos los que nos participamos, el 11M. ¿Y de pensamiento no rescatas a ningún pensador, a ningún...? Bueno, sí, a Ferrater Mora, pero claro, el hombre vivió la mayor parte fuera de este país. Y de otros, bueno, al que éramos ideológicamente muy distintos, pero que ha sido para mí el mejor filósofo que ha habido en España, murió hace poco y yo le hice un obituario, que es Jesús Mosterín, que por cierto, como yo, era de Bilbao. Era una persona grande. ¿Cuántos olvidados en la filosofía? Me acuerdo de Valverde. De Carlos Valverde, que fue... No, de José... Era José Luis Valverde, ¿no? Había otro Valverde. Claro, es que exiliado. Carlos Valverde era el jesuita, es José Luis, que así, José Luis fue el que dimitió él cuando echaron de la universidad, lo cual creó un problema. Y es que cuando retomaron a los expulsados, eran expulsados, pero él fue el que dijo, no hay ética sin estética. Entonces se quedó. Y se No hay quedó ética, sin no la... estética. Y es el que dijo, cascando las palabras como nueces, Exactamente. construye don Martín Heidegger, pero grulleces. Javier, me he quedado con 1000 preguntas en el tintero, tendrás que venir otra vez aquí. O lo haremos en un café, aparte que verlo encantado cuando queráis. A la frontera. Tenemos también un café pendiente en donde allá podamos además... os pueda decir cosas, bueno, os puedo decir aquí exactamente. Aquí se puede decir casi todo. Todo, casi todo. Cuando entonces esto, pues me meta con Podemos también. Puedes meterte También. con Podemos, ¿no? Y con Lo este haré gobierno con tan todo estético Garrido. Con este, que tenemos hoy. No, meterme con cariño, que quede claro, ¿eh? O sea, además, fíjate, una cosa, la última que quiero decir. Independientemente yo que vote o no vote, yo soy no votante, si vote, yo voté a Podemos la primera vez que salí Podemos porque mi mujer en el lecho de muerte me dijo, vota a Podemos. Vaya en su memoria de ese programa. Muchas gracias, Javier Saba. Es un A ti. placer tenerte aquí. Y a Y a ti vosotros, desobedientes y desobedientas, os dejamos con una nueva entrega del Tornillo, ¿no? Que analiza la última encuesta del CIS acerca de si el alcohol es la causa de las violaciones. Y dejadme deciros, yo que he pasado una semana intensa, porque este país ha cambiado, ¿no? Y nos recuerda que hay cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Como por ejemplo dar la imagen de gestos machistas. Y yo, que tuve un gesto que se interpretó como machista, aunque yo no quería que fuera machista, me he disculpado. Y me da mucha alegría decir a todo el feminismo de este país que las disculpas están ahí y que me da mucha alegría que todas las semanas Iranchu Varela y el Tornillo nos recuerde todo lo que nos queda por aprender. Hasta la semana que viene, desobedientes, os dejo con el Tornillo.